Buenos días. Qué gozo y qué alegría poder estar esta mañana cantando, alabando al Señor y compartiendo la palabra con todos vosotros. Como ya sabéis y como acabamos de ver en el vídeo, este año estamos con este énfasis especial en lo que es ser como Jesús, amando. Y hemos estado viendo en estas últimas semanas cómo practicar este amor en diferentes aspectos, aún a nuestros enemigos, pero también a nuestra esposa, a nuestros hermanos en la iglesia y también a nuestros hijos. Esto es de lo que vamos a estar hablando hoy, precisamente, amando a nuestros hijos. Y seguro que todos en alguna forma nos podemos identificar y podemos tomar notas porque somos padres, somos abuelos o tenemos niños a nuestro alrededor con los cuales podremos poner en práctica estas palabras. Y aquellos que me conocéis ya sabéis que a mí me gustan más los sermones expositivos, me gusta más tomar una serie de versículos y desgranarlos, pero hoy el sermón es más temático. Y pensando acerca de todo esto, vino a mi mente, seguro que muchos de vosotros lo conoceréis ya, habréis oído hablar del juez Emilio Calatayud. Él es famoso, por así decirlo, por sus sentencias, porque él sobre todo es un juez de juzgado para jóvenes, para menores, y él normalmente no dice, bueno, pues tú lo que has hecho algo mal, pues te encerramos en la cárcel y a ver si aprendes para la próxima vez. Normalmente busca aplicar sentencias que le sean útiles y que puedan ayudar a esa persona a rehabilitarse, como puede ser, por ejemplo, sacarse un graduado de la ESO y decir, te condeno a que te saques el graduado de la ESO. Te condeno a que vayas a un instituto y aprendas tal cual oficio y aprendas a trabajar y ganarte tu sustento en lugar de estar robando. Y seguro que en YouTube habréis visto alguno de sus vídeos. En uno de ellos habla acerca de cómo convertir a tus hijos en delincuentes. Qué interesante, ¿no? Y da como una especie de decálogo de 10 puntos en los que habla y explica a sus oyentes que si hacen esas cosas con sus hijos, verán cómo se convierten en pequeños delincuentes. Así es que quiero leeros así muy resumidamente este decálogo. Dice así, número 1, comienza desde la infancia dándole todo lo que te pide. Así crecerá convencido de que todo el mundo le pertenece. Número 2, no le des ninguna educación espiritual. Espera que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Número 3, cuando diga palabrotas, ríeselas. Esto le animará a hacer cosas más graciosas. No le regañes nunca, ni le digas que está mal lo que hace. Podrías causarle algún complejo de culpabilidad. Recoge todo lo que deja tirado. Zapatos, libros, ropa, todo, para que descargue toda su responsabilidad sobre los demás.
déjale ver todo lo que caiga en sus manos. Procura que los platos y cubiertos estén bien esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Discute y riñe a tu cónyuge delante del niño. Así no le sorprenderá ni le dolerá el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dale todo el dinero que quiera gastar. No vaya a pensar que para tener dinero es necesario trabajar. Satisface todos sus apetitos, comodidades y placeres. No vaya a ser que el sacrificio pudiera provocarle frustraciones. Y en último lugar, ponte de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores, vecinos o autoridades. Piensa que ellos realmente tienen prejuicios contra tu hijo y que lo único que quieren es fastidiar. Si seguimos todos estos puntos, veremos cómo nuestro hijo se convertirá en un pequeño delincuente y puede que cuando sea mayor también uno de los grandes. Pero no vamos a hablar exactamente acerca de esto hoy. No he venido aquí a enseñar a hacer de vuestros hijos delincuentes, sino al contrario, como estábamos hablando al principio, acerca de cómo amar a nuestros hijos y cómo podríamos revertir o transformar este decálogo en una serie de puntos o de ayudas en las que podamos compartir y hacer con nuestros hijos y, al contrario de lo que acabamos de ver, hacer de ellos hombres y mujeres de Dios. Porque creo que el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es compartirles del Señor, compartirle acerca de esta salvación de la cual el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo. Así es que lo que os propongo yo en esta mañana es disciplina con amor, porque eso es también amar a nuestros hijos. Quisiera plantearos 10 ideas apoyadas con versículos de la palabra de Dios que nos ayuden a poner en práctica este amor. El primero de ellos es que les hablemos acerca del contentamiento, que estemos contentos y que les ayudemos también a ellos a estar contentos. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso número 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y nuestros hijos se tienen que dar cuenta también de que nosotros estamos contentos. Si lo único que expresamos en nuestros hogares es o son los anhelos que tenemos de poder conseguir lo que tiene nuestro vecino que tiene más, qué curioso que siempre nos fijamos en el que tiene más, ¿verdad? No nos fijamos tanto en el que tiene menos. Si lo único que expresamos en nuestro hogar es cómo me gustaría tener más, cómo me gustaría ser más, en lugar de ser agradecidos, no solamente a la hora de comer porque tenemos comida, como está diciendo aquí el apóstol Pablo, sino ser agradecidos por todo lo que somos en el Señor y todo lo que tenemos gracias a Él. Y sí, claro, siempre podemos aspirar a ser más y que nuestros hijos puedan llegar a conseguir más de lo que nosotros hemos conseguido. Pero siendo siempre agradecidos y expresando delante de ellos nuestro agradecimiento y contentamiento en el Señor. Número 2, enséñale a familiarizarse con la palabra de Dios. Os repito otra vez el versículo que hemos leído al principio.
Pero, 2 Timoteo 3, 14, 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestros hijos tienen que familiarizarse con la palabra de Dios. ¿Cómo Timoteo aprendió? ¿Cómo sabía él desde la niñez las Sagradas Escrituras? Porque estaban ahí su madre y su abuela, que constantemente le estaban trayendo la palabra de Dios. Timoteo era de padre griego y de madre judía. Y los judíos, desde el Antiguo Testamento, porque el Señor ya se lo había mostrado así en los libros de la ley, cómo debían ir recordando y cómo debían ir recitando las Escrituras. Llévalas por el camino. Como estábamos diciendo este verano, vete de vacaciones, pero no hagas vacaciones de Dios. Son momentos especiales en que podemos pasar con nuestros hijos y cada día, desde la mañana hasta la noche, poder aprender con ellos las Escrituras. No perdamos la práctica de aprender versículos de memoria y que ellos los aprendan con nosotros, porque estas cosas, como dice aquí, nos traerán sabiduría. Seremos sabios para saber escoger la salvación en Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Número 3. Enséñale a hablar correctamente y no decir palabrotas. Eso, cuando son pequeñitos y están en casa, ellos tienen que aprender de nosotros. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Si nosotros decimos palabrotas, no les podemos decir a ellos que no las digan. Pero si nosotros hablamos correctamente, ellos, hasta tiempo después, no escucharán esos lenguajes extraños. Aquí quisiera colar una pequeña anécdota. Soy padre de 2 hijos y ya también abuelo. Y en una ocasión, cuando mi hijo pequeño ya era bien pequeñito y volvía una vez del colegio y me dice: papá, ¿qué quiere decir esto? Y me dijo una palabra que había escuchado en el colegio, que no os voy a repetir. Él la dijo así con su lengua medio trapo, ¿no? Que no supo ni pronunciarla bien, pero yo la entendí claramente que era lo que quería decir. Y entonces yo le dije: mira, hijo, estos son palabras que utiliza la gente que no es cristiana, cuando están enfadados, cuando no saben qué hacer, pero están enfadados con todo el mundo y sueltan toda esta clase de palabras. Pero nosotros no hablamos así. Y ellos lo saben, o lo tienen que saber, porque no es el lenguaje que utilizamos en nuestras casas. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Hace un par de semanas estuvimos leyendo estos versículos en Romanos, capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El pueblo de Dios no es un pueblo de maldiciones. No es un pueblo que va soltando maldiciones ni deseando maldiciones a los demás, ni utilizando palabras malsonantes que solamente se utilizan en el mundo. Que aprendan a discernir el lenguaje y que aprendan desde nuestros hogares. Seguro que después estarán escuchando muchas cosas. Que sepan aprender, que sepan cómo hablar. En cuarto lugar, enséñale lo que está bien y lo que está mal.
Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis de memoria. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que ser nosotros, en primer lugar, los que le vamos a estar enseñando aquellas cosas que está bien hacer y con ellos las celebraremos, pero también enseñarle las cosas que no tienen que hacer y regañarlos y ayudarles a no hacerlas más. Somos nosotros, desde nuestros hogares, que con amor les instruiremos en el bien y en el mal, como hemos dicho antes, a través de la palabra de Dios. Número 5, enséñale también acerca de las consecuencias de sus actos, a ser responsables. Como estábamos hablando antes, hoy estamos en una sociedad que parece que los niños no se pueden frustrar por nada y todo lo que hacen ellos tiene que estar bien. Antiguamente, cuando traíamos malas notas, nos regañaban a nosotros. Ahora, cuando los niños traen nuevas notas, los padres van a regañarles a los profesores, porque algo han hecho mal los maestros, porque nuestros hijos no pueden haber hecho algo mal. Tenemos que enseñarle a ser consecuentes con sus actos, porque tienen que aprender que si hacen algo mal, tendrán que pagar por ello. No siempre los padres van a estar pagando por las cosas que ellos han hecho mal. Dice en Jeremías capítulo 31, versos 29 y 30, en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrán la dentera. Cada uno deberá pagar por sus consecuencias. Recuerdo en otra ocasión cuando mi hijo hizo algo mal y tuvimos que ir a la policía y nosotros tuvimos que pagar o abonar por lo que él había roto. Mi padre también lo tuvo que hacer conmigo. Pero yo quise enseñar a mi hijo que no siempre los padres vamos a estar pagando por las cosas que ellos han hecho mal. Y hay consecuencias mucho peores que son simplemente pagar una multa. Tenemos que enseñarles a ser hombres y mujeres responsables el día de mañana. Número 6, enséñale a elegir qué mirar y qué no. Dice en la palabra de Dios que hay algunas cosas, dicen Proverbios, que nunca se cansan, nunca se sacian, y una de ellas es el ojo. Es el ojo. Y el ojo, nos dice el mismo Señor Jesús, que es la lámpara de nuestro cuerpo. Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ayudémosles a nuestros hijos a que estén llenos de luz. Y nuevamente, insisto, esto es a través de la palabra de Dios. No dejemos que a través de sus ojos se llenen de tinieblas, sino que tengan luz y puedan ver con claridad las cosas y poder elegir con sabiduría. En séptimo lugar, ama a tu esposa, ama a tu esposo y muéstrale tu afecto delante de ellos. Hoy vamos a hablar en positivo. Si tienes que discutir algo con ellos, procura hacerlo en el momento apropiado, pero sobre todo, muéstrale tu amor delante de ella. Así como Jesús
Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que vean cómo les amamos y nos sacrificamos. Nos sacrificamos por ellos para que puedan tener una buena formación y el día de mañana puedan ser hombres y mujeres, pero también que vean cómo nos sacrificamos por nuestro esposo, por nuestra esposa, y les no solamente mostramos ese amor con nuestros actos, sino con nuestras palabras. Dile a tu hijo que le quieres, dile a tu esposa que la quieres, a tu esposo, delante de los niños también. Ellos tienen que ver tu amor. Número 8. Háblale acerca de las malas consecuencias de la pereza. Dice en Proverbios capítulo 10, verso 26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Te ha pasado alguna vez que algún amigo o algún antiguo compañero de colegio te has encontrado con él y te ha dicho que necesita un trabajo y tú has ido donde estás trabajando y le has dicho coger a esta persona y después ha resultado un vago, un perezoso, que un día te coge el jefe aparte y te dice, vaya con el amigo que me has traído? Menudo trabajador que nos recomendaste. Tú dices, bueno, no sabes qué decir. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de un amigo, un conocido estás recomendando a tu hijo? Y sabes cómo es él. Qué diferente es cuando tú puedes dar la cara por tu hijo y aún delante de él y decir, este es un buen trabajador. Dale trabajo porque no te arrepentirás. Cuán diferente es cuando un padre tiene que pasar vergüenza por causa de su hijo. Vamos a enseñarles desde pequeños que hay que trabajar, que la pereza no es buena, que la pereza precisamente no aporta nada. En 9º lugar, también está muy relacionado, muéstrale que las cosas se obtienen con esfuerzo. Desde Génesis capítulo 6, con la caída, el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan. A veces hemos adquirido la idea de que el trabajo es una maldición y que, claro, como caímos por causa del pecado de nuestros primeros padres, pues nos han maldecido con la maldición de trabajar. Y esto realmente no es así. Cuando Dios creó al hombre, lo puso a trabajar en el huerto y le hizo responsable de toda la creación. Más tarde, cuando el hombre cayó, entonces empezó a decirle que había, como hemos estado hablando antes, ciertas consecuencias. La tierra te va a producir espinos y cardos, no solamente te va a producir trigo. Y tendrás que trabajar con gran esfuerzo y con sudor. Pero es necesario que los niños sepan que la gente se esfuerza para conseguir las cosas, que no es simplemente ir al banco y poner una tarjeta y empiezan a salir billetes así, porque sí, y que ellos con pedirlo a sus padres ya lo obtienen todo.
porque el día de mañana ellos también tendrán que ganar el sustento para sus hogares. Pero cuando vean a sus padres que vienen de trabajar, cuando vean a sus padres cómo se esfuerzan por obtener las cosas, y cuando ellos mismos en sus hogares pueden obtener ciertas recompensas por sus esfuerzos, querrán ganar también el sustento y ser como son sus padres. Y en último lugar, el número 10, actúa justamente y sé un buen ejemplo para él. Dice en Deuteronomio capítulo 16 y versos 19 y 20, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. También el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña nos habla y dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Cuando nuestros hijos hacen algo mal, pues tenemos que reconocer que lo han hecho mal. Si no estudian lo suficiente, tendrán que estudiar más para aprobar esa materia. Cuando los niños, las niñas hacen algo bien, tendremos que reconocer que lo han hecho bien. Aquellos que sois más mayores, de mi edad más o menos para arriba, recordarán unos dibujos animados donde salía un pollito negro con un cascarón aquí en la cabeza, se llamaba Calimero, y estaba diciendo todo el tiempo: es una injusticia. Seguro que muchos de vosotros os acordáis. Eso que lo digan unos dibujos animados, pues bueno, está bien y puede causar risa, pero cuán diferente es si nuestros hijos nos están diciendo eso a nosotros como padres. Cuando nosotros no actuamos equitativamente, cuando damos preferencia al uno al otro. Ya sabemos que ellos tienden siempre a comparar, aún en los platos de comida. Yo me acuerdo las peleas con mi hermano, que a él le has puesto más, que a él le has puesto menos. Seamos equitativos en todas las cosas y sobre todo que seamos ejemplos. Como hijos e hijas de Dios tenemos que tener un alto sentido de justicia y actuar justamente comenzando desde nuestros hogares. Así es que concluyo esta meditación, esta especie de decálogo para proceder con amor y ayudar a nuestros hijos con una palabra que he estado repitiendo varias veces en este decálogo, y es: enséñales. Si realmente queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios el día de mañana, tenemos que enseñarles nosotros. Enseñarles con nuestro ejemplo, porque no les podremos llevar más allá de donde nosotros no hayamos llegado. Enséñales. No son las instituciones, ni las amistades, ni las redes sociales. Somos nosotros los que debemos de educarles y educarles en amor. Las instituciones están para enseñarles diferentes materias y cosas que le ayudarán el día de mañana a alcanzar ese trabajo en los cuales ellos tienen esos dones para luego poder desarrollarlos. Somos nosotros, insisto, con nuestras palabras y nuestro ejemplo, porque así nosotros podremos ser el tamiz a través del cual ellos podrán recibir
las ideas que desde otros lugares les van a llegar, podrán pasarlas y podrán tomar aquello que realmente es bueno, aquello que es conforme a la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude en este tremendo desafío que tenemos. Padres, abuelos, tíos, adelante, porque con el Señor podemos.